Ataque mortal al enroque contra la India del Rey, Bundesliga 2024. El blanco aplicó un tratamiento de ataque sobre el enroque corto enemigo precedido por el salto caballo de 5 que facilitó el cambio del alfil de G7 dejando todas las casillas negras débiles. El juego fue rematado con un sacrificio de caballo y de alfil que de acertarse aparecerían una variedad de mates. No se pierda esta partida de ataque, que comenzó con los movimientos D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6 y H3. Las blancas se apartan de la variante clásica caballo F3, E5 como mejor respuesta, D5 y A5. Las blancas han ganado espacio en el centro y por ello tienen la posibilidad de atacar en el ala de dama, pero las negras, al ver que la casilla C5 se ha debilitado, planifica con este movimiento el salto del caballo a dicha casilla. Normalmente las blancas atacan en el ala de dama y las negras en el ala de rey. Aquí se invierten los términos. El blanco continuó con alfil G5, caballo A6, alfil D3, alfil D7. Las negras aceleran su desarrollo, sin embargo, mejor era en este momento el salto caballo C5, alfil C2, enroque y caballo de G a E2, donde las blancas mantienen una ligera ventaja, pero no tanto como después de alfil D7. El blanco siguió con caballo de G a E2. Este desarrollo es preferible a caballo F3 porque facilita en un futuro el avance F4. Siguió la partida con H6. Este avance retarda y debilita el futuro enroque. Permitirá al blanco ganar un tiempo en un ataque con dama de 2. Preferible es igualmente realizar el enroque corto, sin ningún tipo de problema, donde las blancas mantienen su pequeña ventaja de la salida. Después de H6 siguió el retroceso alfil E3 y H5, anticipándose a la jugada dama D2. Continuó el negro con su operación en el ala dama con E4, esperando por el enroque del enemigo e intentando un juego activo en el ala de dama. Sin embargo, en este momento, enroque es una buena alternativa sin temor a alfil H6 por alfil H6, dama por H6, porque después de caballo H7, el negro tiene mayor dominio sobre las casillas oscuras y pueden defender muy bien su enroque. Una buena amenaza es dama G5 cambiando las damas, que favorece al menos la igualdad. Tras la jugada de la partida A4, el blanco continuó con su enroque y el negro realiza el enroque igualmente, rey H1. La idea es jugar inmediatamente el avance F4, pero se debe jugar primero, en lugar de este movimiento del rey H1, torre de A a E1, para responder a caballo B4 con alfil B1, sin dejar la torre de A1 encerrada, como pudo haber ocurrido en la partida. Rey H1, C6. Previniendo un ataque en el ala del rey con un contraataque al centro, una especie de profilaxis, como indican los principios de estrategia. Este avance también tendrá consecuencia en la debilidad del peón de D6. Aunque las blancas mantienen su ventaja de espacio y posibilidades reales en el ala del rey, era preferible, en lugar de ese movimiento, sencillamente caballo B4 y alfil B1, dejando la torre blanca en la esquina del tablero. Después de C6 siguió el meditado avance F4. La estrategia del blanco es abrir la columna F, aunque esto tenga como coste la apertura
del alfil de G7. No se debe dar oportunidades, al contrario, con la errónea captura en este momento de caballo por A4, debido a C por D5, caballo B6, D4 y ahora caballo por D7. Esto es lo mejor porque capturar la torre lleva a un cambio desfavorable de esta pieza por dos menores. Después de caballo por D7, dama por D7, alfil G5 y caballo C5, las negras son las que tienen una clara ventaja. Siguiendo la partida con F4, el blanco respondió con C por D5. En lugar de ese movimiento, E por F4 era algo preferible, aunque después de alfil por F4 pone de manifiesto la debilidad de D6, tras dama E7, torre de A a E1, caballo C5 y caballo C1, las blancas conservan una clara ventaja. C por D5, siguió F por E5, caballo por E4 y alfil por E4. Es bueno mantener los caballos en este tipo de posiciones para el ataque al rey. Este alfil, por supuesto, no influye en las aspiraciones de controlar las casillas negras. D por E4, alfil G5. Una activa jugada que pretende controlar las casillas negras del enroque cambiando el alfil de G7. No era conveniente capturar dama por D6 debido a alfil C6 con iguales posibilidades, hasta incluso algo mejor la posición para las negras. Pero sí era correcto capturarlo con el peón E por D6, alfil C6 y caballo F4, con la idea de torre A a D1 y C5 en algunas variantes, manteniendo el blanco una clarísima ventaja. Alfil G5 siguió la retirada de la dama a C8. Esta ubicación de la dama pierde inmediatamente, o al menos le da a las blancas la posibilidad de obtener una gran ventaja y una gran iniciativa sobre la casilla E7 que ocurrirá en este encuentro. Detenga aquí el vídeo y encuentre la secuencia de blanco que las lleva a una gran ventaja. En lugar de la jugada dama C8, era preferible aquí trasladar la dama a A5, E por D6, alfil C6 y torre a D1. Era una forma de mantener la ventaja blanca en un valor menor que lo ocurrido en la partida después de dama C8. Seguramente usted encontró que el salto caballo D5 es muy fuerte. Ahora la entrada del caballo a E7 con un ataque doble es muy peligroso y demasiado molesto, así como el posible caballo B6, y debemos tener en cuenta igualmente el salto caballo F6 que obligaría al negro a ceder su alfil de G7. Ahora cometieron un error aún más grave con dama por C4. En posiciones difíciles es casi imposible dar un consejo para salvar el día, pero esta captura lleva al desastre inmediato. La jugada en este momento, rey H7, es respondido con caballo G3, mucho más fuerte que ganar la calidad con caballo B6, dama E8, caballo por A8 y dama por A8, que es ventaja ganadora también, pero caballo G3, mirando al ataque, es mucho más fuerte. Por ejemplo, después de E3, dama por E3, dama C5 y dama E4 con la idea de caballo por H5, obtiene el blanco una posición que es desesperada para su adversario. Sin embargo, tenemos otra continuación, que es E3, a lo que sería respondido con dama por E3, dama C5 y dama D2, que resistía más, pero igualmente es demasiada ventaja blanca. Después de dama por C4, siguió caballo F6 jaque. Esto fuerza a la entrega del alfil de G7, o de lo contrario, caería el alfil de D7. Por esa razón, el negro jugó alfil por F6 y alfil por F6.
El rey negro está en un oscuro laberinto de donde no podrá salir con vida. Se amenaza dama h6 con mate inevitable. Jugaron rey h7 para evitar la entrada de la dama en h6. Otro método para evitarlo era el sacrificio del peón e3, pero esto es igual respondido con dama por e3 con la misma amenaza de entrar en h6, rey h7 y caballo g3. No cambiaría nada en lo más mínimo. Después de rey h7, caballo g3, amenazando sacrificar el caballo en g5 para entrar con la efectividad de la dama en las casillas negras. Caballo c5. Nada cambia tampoco en esta posición. Regalar el peón con e3, dama por e3, torre de a c8, caballo por h5, a3 y ahora una jugada muy interesante, alfil g7, que nos mostraría un mate con dama y alfil. Por lo tanto, siguió en la partida caballo c5 y nuevamente el sacrificio caballo por h5 que amenaza alfil g7 seguido de dama h6. Caballo e6 para aparentemente prevenir alfil g7. Otras continuaciones como por ejemplo e3 es respondido con dama por e3 con la misma amenaza de alfil g7 o capturar el caballo g por h5. Entonces la dama invade el territorio de las negras con dama h5 y un mate en 3 jugadas que finaliza con dama h8, conocido como mate damiano. Seguiría para demorar el mate con dama por f1, torre por f1, caballo e6, dama por h5, rey g8 y dama h8 mate. Por lo tanto, continuamos con la defensa de las negras caballo e6, pero siguió igualmente alfil g7. Las negras abandonaron. Para evitar el mate deben entregar mucho material, comenzando con e3. O de lo contrario, capturar el alfil con caballo por g7, pero sigue un mate de dama y caballo con caballo f6 jaque, rey h8 y dama h6 mate. La otra continuación en lugar de e3 es jugar el rey a g8, pero dama h6 igualmente permite a las blancas ganar mucho material o las negras recibir mate. Para evitarlo tienen que entregar material considerable que comenzaría con f5, e por f6, rey por f7. No vale en este momento capturar el caballo debido a f7 jaque, obstrucción, torre por f7 y dama h8 mate. Después de la huida rey f7, sigue alfil por f8 y mate en 10 jugadas, comenzando con la defensa dama c8, dama h7 jaque, rey f8, caballo f4, dama e8, caballo por e6, dama por e6, dama g7, rey e8, f7 jaque, rey d8, una jugada silenciosa, torre de a c1, amenazando mate por el ala de rey, alfil c6, pero es respondido esto con f8 igual a dama, dama e8, dama por e8 jaque, rey e8 y torre f8 con un mate de la escalera con la torre y la dama. Después de e3 seguiría por parte de las blancas dama e3, g5, alfil por f8, torre por f8, caballo f6 jaque, rey g7 y caballo por d7 con una torre limpia de ventaja. Un buen aprovechamiento de las debilidades de las casillas negras del enroque en esta defensa india de rey, que espero le haya sido de utilidad, y como siempre nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.